Un saludo afectuoso a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es el escenario de la carta a los Colosenses, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Semana 1, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en los Hechos, capítulo 19, versículos 10 al 11. Y el versículo de oración está en el libro a Filemón, versos 10 y verso 11. Disfrutemos juntos leyendo estos versículos con oración y en el Espíritu. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Señor Jesús, te ruego, amén, por mi hijo Onésimo, a quien engendré, Señor Jesús, engendré, amén, en mis prisiones. Señor, le alabamos en este día. Gracias por hablarnos una vez más a través de su palabra. Te ruego por mi hijo Onésimo. Usted siempre ruega por nosotros. Nosotros somos aquellos Onésimos y aquellas Onésimas. Señor, te adoramos. Gracias porque usted siempre ruega por nosotros. A quien engendré en mis prisiones. Sabemos de sus sufrimientos, que ha traído el Evangelio para engendrarnos a nosotros. Le estamos agradecidos. El cual, en otro tiempo te fue inútil. Confesamos que somos siervos inútiles delante de usted. Pero ahora, a ti y a mí nos es útil. Te alabamos, oh Padre Celestial, porque usted ahora nos dice que somos útiles, porque estamos en el Espíritu, leemos en el Espíritu, le buscamos en el Espíritu, porque solo en el Espíritu podemos ser aquellos siervos y siervas que son útiles. Gracias, Señor, por su palabra. Amén. Hoy presentamos la importancia del perfeccionamiento. La iglesia en Colosas fue engendrada en el tiempo del tercer viaje misionero de Pablo. Él permaneció en Éfeso durante 3 años, conforme a lo que dijo en Mileto a los ancianos de Éfeso. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos capítulo 20, versículos 31. Hay algunos versículos que describen la estadía de Pablo en Éfeso, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hechos capítulo 19, versos 8 y 9. Probablemente la escuela de Tirano era un espacio
que los filósofos griegos usaban para presentar sus tesis. Como a la gente le gustaba la filosofía griega, allí oían, juzgaban, criticaban y decidían si creer o no en tales tesis. Durante su estadía en Éfeso, 2 años y 3 meses, Pablo alquiló ese espacio para poder ministrar la palabra y perfeccionar a los hermanos. Estableció en Éfeso una especie de CEPEB, Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio, a fin de enseñar la palabra de Dios y perfeccionar obreros para llevar el Evangelio a otros lugares. Señor Jesús. Inicialmente Pablo pasó 3 meses discutiendo con los judíos en las sinagogas hasta el punto de desistir, pues vio que el corazón de ellos estaba endurecido y por eso no aceptaban sus palabras. Pero en vez de irse de Éfeso, Pablo vio una gran oportunidad de establecer un centro de perfeccionamiento de obreros. Él lo hizo por espacio de 2 años en la escuela de Tirano. Hechos capítulo 19, versículo 10. Epafras fue uno de los obreros que Pablo perfeccionó allí. Epafras fue quien levantó la iglesia en Colosas y también cuidó de ella. No hay registros de que Pablo haya ido a las ciudades de Colosas, Laodicea y Hierápolis. Sin embargo, por medio de sus colaboradores o de su colaborador Epafras, el testimonio de la iglesia en esas 3 ciudades fue levantado. Es muy importante que haya un centro de perfeccionamiento de obreros y misioneros a fin de preparar hermanos para predicar el Evangelio en todo lugar. Al comienzo de la carta a los Colosenses, Pablo menciona a Epafras. ¿Cómo lo habéis aprendido? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 7. Epafras fue perfeccionado por Pablo en Éfeso, pero él era de Colosas. Fue un fiel ministro de Cristo para la iglesia en Colosas. Hay otra mención de Epafras en la carta de Pablo a los Colosenses. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Señor Jesús. Colosenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Epafras no solo cuidaba de la iglesia en Colosas, sino también de las iglesias en Hierápolis y también en la Odisea. Ahora veamos Filemón. Filemón también vivió en Colosas, tanto él como su esclavo Onésimo, quien lo defraudó y huyó a Roma. Fue allí donde Pablo lo encontró, le predicó el Evangelio y lo perfeccionó. Luego Pablo envió a Onésimo de regreso a Filemón, junto con la epístola a los Colosenses, que fue llevada por Tíquico. Colosenses 4, versos 7 al 9.
Antes de encontrar a Pablo, Onésimo era un siervo inútil. No obstante, después de pasar un tiempo siendo perfeccionado por el apóstol, Onésimo se transformó en un siervo extremadamente útil. Útil para Pablo, útil para la obra de Dios. Eso lo encontramos en Filemón, versículos 10 al 13. De esos versículos eran los que orábamos al principio. Además, en la experiencia de Pablo con Epafras y después con Onésimo, vemos la importancia de perfeccionar y de ser perfeccionados para servir adecuadamente en la obra de Dios. Señor Jesús, alabamos al Señor por la palabra de hoy y rogamos que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Amamos al Señor por prepararnos un lugar para ser perfeccionados, con el fin de ser útiles en la obra de Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Cuál fue posiblemente la intención de Pablo al alquilar la escuela de Tirano? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad y también un día de muchas bendiciones. Amén.